meditando en el capítulo 4 de Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Ahí estábamos hablando sobre las condiciones en las que Pablo hizo misión. Amén. Hablábamos de la persecución que padecieron nuestros hermanos del siglo I. Las condiciones absolutamente diferentes a las de los misioneros de hoy en día, ¿verdad? Al menos en los países occidentales todavía hay misioneros, hermanos nuestros, que están siendo perseguidos, que lo están pasando muy mal en diferentes países, sobre todo en los países islámicos, los países donde impera la Sharia, la ley islámica. ¿Se oye bien esto o se oye como muy grave por ahí? ¿Se oye? Ah, vale, ok, está en ello. Muy bien, decíamos que todas las señales, decíamos la semana pasada, apuntan a que la persecución que nuestros hermanos padecieron en el siglo I van a volver de nuevo, ¿verdad? Y en nuestro tiempo se van a ver nuevamente un recrudecimiento de toda la persecución contra la fe cristiana. De hecho, ya está repuntando. 2012 fue el año en el que más muertes hubo por causa de la religión. Y esto es muy importante, ¿eh? Estamos hablando del siglo XXI. 2012 fue uno de los años, el año en el que más muertes hubo por causa de la religión. Y esto es terrible, ¿ok? Sabemos que en África están pasándolo muy mal, pero no solamente en África, sino que también en países como en Latinoamérica, en México, hay mucha gente que están pasándolo mal por causa de convertirse al Evangelio de Jesucristo. Por tanto, estuvimos hablando sobre Primera de Corintios, capítulo 6, ¿verdad? Del 9 al 11, y estábamos comentando ahí sobre que los fornicarios, los mentirosos, los adúlteros, los borrachos, los homosexuales no iban a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Y dijimos que sin embargo estábamos hablando en el versículo 11, si van allí, estábamos haciendo hincapié en este versículo porque ahí se nos da la salida, ¿verdad? Decía el versículo 11 de 1 Corintios 6, dice: y esto erais algunos, esto erais. Y lo interesante de esta frase que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras es que deja por sentado que nadie nace siendo fornicario, nadie nace siendo un borracho, nadie nace siendo un mentiroso. El borracho, el mentiroso, el fornicario, el adúltero se hace. El homosexual no nace, se hace. Y justamente estas cosas eran las que estábamos hablando, diciendo que esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, es decir, os habéis apartado del mal que hacíais, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que es posible el cambio. Amén. Es posible que el mentiroso deje de ser mentiroso, es posible que el adúltero deje de ser adúltero, es posible que el borracho deje de ser borracho y es posible que el homosexual deje de ser homosexual. Es posible. Ahora, ¿qué tendría que hacer una persona para cambiar su vida? ¿Qué tendrían que hacer estas personas? ¿Qué hicieron estas personas para que Pablo dijera: mas esto erais alguno? ¿Qué fue lo que produjo el cambio? ¿Qué puede cambiar a una persona de dentro hacia afuera? Arrepentirse de sus pecados. Yo conozco muchos borrachos que cuando la mujer le echa la bulla, por venir borracho, ellos se arrepienten, pero al día siguiente vuelven a emborracharse. O sea que no basta solo con arrepentirse, ¿no? Hay que hacer algo más, ¿no? ¿Verdad? Buscar a Dios.
reconocer a Cristo como el Señor de su vida, reconocer su falta, permitir que el Señor obre en nosotros. Es decir, cuando una persona cree en Jesucristo, cree en el Señor, se arrepiente de sus pecados, acepta a Jesús como el Señor de sus vidas, es posible entonces el cambio. Es posible. De hecho, Pablo lo está confirmando aquí. Esto erais algunos, mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido apartados, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es posible. En otro pasaje, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, muchos lo conocen, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué más dice? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y quién puede hacer eso? ¿El hombre por sí mismo? No, el ser humano no puede cambiar su propio corazón. Por eso entendemos que algunas personas digan, es que me nace de dentro. Sí, porque ¿recuerdan las palabras de Jesús? ¿Dónde nacen los adulterios? Del corazón. Dice, del corazón del hombre nacen los hurtos, los homicidios, los adulterios. Es decir, claro, nace de dentro. Es que yo me siento llamado a hacer eso. Ajá. Pero eso no es excusa para uno dejarse arrastrar por los sentimientos o por las emociones. Uno tiene que hacer lo que sabe que es correcto, no lo que es incorrecto. Amén. Por tanto, cuando nosotros no le hacemos caso a nuestro corazón, sino a Dios, ahí se produce el cambio. Ahí somos nuevas criaturas. Es decir, Dios nos da la oportunidad, dicho de una forma sencilla para que lo podamos entender, Dios borra esa pizarra en la que nosotros hemos escrito muchos garabatos, la hemos emborronado con nuestros malos actos, con nuestras malas decisiones. Dios borra la pizarra cuando nos arrepentimos, cuando acudimos a Jesús, y Él empieza a escribir una historia nueva sobre ti por el poder del Espíritu Santo. Amén. Él te da la oportunidad de comenzar una vida nueva. Por eso Pablo dice que está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Ya no es lo que era. Antes era un adúltero, ahora es fiel a su esposa. Antes era un mentiroso, ahora solo dice la verdad. Antes era un borracho, ahora es una persona sobria. Antes era homosexual, ahora actúa como un hombre. Amén. Es decir, lo que era imposible para nosotros, por cuanto no podíamos vencer los instintos, las pasiones, los deseos de nuestro corazón, Dios lo hace posible al venir Cristo a nuestro corazón y darnos un corazón nuevo. Amén. Nos hace nuevas criaturas, pero el cambio es posible. Esto es lo que decíamos la semana pasada, y estábamos hablando de esto justamente porque decíamos que por decir estas cosas la persecución va a volver, porque la gente no quiere que se les diga la verdad, no les gusta la verdad, prefieren que nadie le diga este tipo de cuestiones, este tipo de cosas, porque la verdad es que el ser humano tendrá que dar cuentas un día delante de su Creador, y el hombre no quiere. El hombre quiere hacer lo que le dé la gana, quiere seguir los deseos de su propio corazón y que nadie le diga que está haciendo mal. El hombre quiere seguir haciendo así, viviendo así. Por eso no les gusta al ser humano que le digamos, oiga, eso no es correcto, oiga, eso no es verdad. Es que yo nací borracho. ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir eso? El hombre se hace borracho. Yo nací adúltero. ¿Alguien dijo jamás eso? No, ¿verdad?
El hombre se hace adúltero. Sin embargo, hay gente que dice, yo nací homosexual. Y en realidad no es cierto. Eso es una mentira que ellos quieren creerse porque no quieren agradar a Dios, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren seguir los deseos de su malvado corazón. Y estas cosas a la gente no le gusta que se les diga. No les gusta que se les corrija. Adelante, Ofelia. Si los papás fueran inteligentes les corregirían, porque el amaneramiento, los niños actúan por imitación. Es decir, si el niño pasa más tiempo con la mamá que con el papá, es lógico que el niño al principio pueda tener un cierto amaneramiento. Pero para eso están las inteligencias que Dios nos ha dado al papá y a la mamá para poder corregirlo y enseñarles cómo debe ser la conducta de un varón. Ajá. Y se les ve de que tienen más de, por lo menos mujeres que tienen más de hombres que de... El problema de la homosexualidad es un problema educacional. No hay ni un solo estudio que demuestre que la homosexualidad es de origen genético o que obedece a un problema de nacimiento. Oiga, no. No. Solamente hubo un psicólogo, un psiquiatra americano que escribió un artículo en una revista diciendo que había demostrado que la homosexualidad era un problema genético. Pero después, más tarde, confesó que había cobrado $3 millones de la Asociación de Gays y Lesbianas Americana para poder decir eso. O sea, todos los demás estudios que se han hecho, y se han hecho muchísimo, demuestran que la homosexualidad es una decisión personal. No tiene nada que ver con una condición de nacimiento. Claro que la gente lo dice así. No es que yo soy un hombre en cuerpo de mujer o soy una mujer en cuerpo de hombre, pero esa es la excusa para decir no quiero cambiar, no quiero dejar de hacer lo que quiero, lo que me gusta. Pero a veces en el físico se les ve. Si una persona, si una mujer adopta una actitud masculina, su físico al final lo refleja. Entonces yo he conocido mujeres que por más femeninas que quieran ser y vestir, es que no. Pero es como... ¿Tú crees que Dios miente? ¿Tú crees que Dios miente? Entonces no nacen homosexuales. Hay hombres que se inyectan hormonas femeninas para parecer mujer y hay mujeres que se inyectan hormonas masculinas para parecer hombres. Pero si Dios condena la homosexualidad es porque no es natural. Dios no juzga a nadie por algo que no tiene culpa, ¿verdad? O sea, si Dios condena eso es porque no es bueno para el ser humano. De hecho, todos nosotros, yo siempre lo he dicho, cuando nace un ser humano y el médico lo toma de los piececitos, nada más verlo, dice esto es un niño o es una niña. Cuando las mujeres están embarazadas están deseando hacerse una ecografía para saber si es varón o hembra. Sin embargo, después no se quiere aceptar lo que se es. Es un problema educacional, es un problema de decisión personal. No es que venga condenado a hacer lo que no es. Oiga, el físico marca lo que tú eres y tú tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios te ha hecho. Si Dios te ha hecho hombre, vive como un hombre. Si Dios te ha hecho mujer, vive como una mujer. Lo demás son excusas. Y decir estas cosas, bueno, es increíble. Decir estas cosas nos va a costar caro. A mí me han amenazado con denunciarme y meterme en la cárcel por decir este tipo de cuestiones. Ahora mismo hay un hermano en Honduras que el día 15 de este mes tiene un juicio pendiente, un pastor,
porque dijo estas mismas cosas desde el púlpito. Y la Asociación de Gays y Lesbianas le denunció. Y hoy está denunciado, está imputado, y se va a celebrar el juicio el día 15. Yo les ruego, por favor, oren por este pastor. Porque él lo ha dicho, yo no voy a arrepentirme de decir la verdad. Y yo lo digo igualmente, yo no me voy a arrepentir de lo que Dios dice que es la verdad. Y si Dios lo dice, yo prefiero creer a Dios que creer al ser humano, que lo que busca simplemente es los deseos de su corazón. Amén. Ahora, cuando decimos estas cosas, nosotros no tenemos nada contra los homosexuales. No hablamos contra las personas. Respetamos a todo el mundo. Si quieren ser homosexuales, que lo sean, pero que no digan que lo son de nacimiento, porque son mentiras. Son dos cosas diferentes. Yo respeto a la persona que quiera vivir su homosexual, al hombre que quiera vivir como una mujer, o a la mujer que quiera vivir como un hombre. Me da igual, yo lo respeto. Pero que no traten de convencerme de lo diferente, ni tampoco traten de callarme la boca. Porque si ellos tienen derecho a decir lo que les da la gana, ellos dicen que nosotros somos unos locos, unos fanáticos por creer en Dios. Pues yo puedo decir que ellos están mintiendo cuando dicen lo que dicen, porque es mi derecho a la libertad de expresión, el mismo que ellos demandan para sí, ¿o no? Esto erais alguno. Si dice erais, es porque ya dejaron de serlo. Y aquí se dice claramente: ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, todos estos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, es decir, los homosexuales, todos estos, dice, y esto erais alguno, mas ya se ha producido el cambio. Si se puede producir el cambio, la palabra de Dios está diciendo que el homosexual puede dejar de ser homosexual, que el adúltero puede dejar de ser adúltero, que el mentiroso puede dejar de ser mentiroso, que el borracho puede dejar de ser borracho. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Amén. La palabra de Dios incomoda. Esta es la verdad. Incomoda al que no quiere hacer la voluntad de Dios. El ser humano no quiere tener consecuencia. Quiere tomar decisiones libremente. Quiere tener la libertad de hacer lo que quiera y que sus actos no tengan consecuencia. Pero la historia de la humanidad nos demuestra que nuestras decisiones siempre tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. ¿Están de acuerdo o no? Sean buenas o sean malas. Actualmente ya está prohibido decir estas cosas en algunos lugares. Actualmente en otros lugares se está legislando, se están haciendo leyes para que estas cosas que yo acabo de decir no se puedan decir. Les digo, por ejemplo, el Consejo de la Ciudad de San Antonio, es decir, el Ayuntamiento de la Ciudad de San Antonio, en Texas, está considerando una propuesta, está estudiando una propuesta, un proyecto de ley que puede discriminar y castigar a los que creen en la Biblia. Es decir, si un cristiano declara, como yo acabo de hacer aquí, en la radio, en la televisión, en la prensa, en el púlpito de su iglesia, que la homosexualidad es un pecado condenado por Dios, ese va a tener que responder ante los tribunales. También se evitará que un cristiano comprometido pueda tener un cargo público en la ciudad, ya sea como asesor, consejero, alcalde, juez, fiscal o alguno menos importante. Y eso incluye a personas de negocios que proporcionan algún servicio a la municipalidad. Es decir, si eres cristiano no vas a poder firmar un contrato con el ayuntamiento. No importa que esa propuesta viole el derecho de libertad religiosa.
la libertad de expresión, o que esté en contra de la constitución del país que se considera el más democrático del mundo, da igual. Ya en algunos estados se está estudiando el prohibir decir estas cosas y muchos lo apoyan. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el ser humano quiere prohibir que se hable de estas cosas? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad. Quizás alguien que nos escucha diga, pero yo he intentado luchar contra mi pecado y no he podido. Yo he querido dejar de hacer y no he podido. ¿Cómo podré dejar de ser un homosexual si lo he intentado y no puedo? Bueno, lo que hemos dicho antes. El ser humano no puede cambiar por sí mismo. Pero si acude a Cristo, Cristo te puede ayudar y te puede dar una vida nueva. Millones de personas a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la historia podemos testificar que Cristo nos puede cambiar. Y lo importante con respecto a esto es que quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Porque es un pasaje sencillo que podemos entender todos. Solo permaneciendo en Cristo podemos cambiar de vida. Miren, ahí dice, Juan 15, versículo 1, yo soy la vid, dijo Jesús, verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién poda? ¿Quién cambia? ¿Quién puede hacer que la rama vaya por aquí o por allí? Dios, el labrador. Cristo es la vid verdadera. Mi Padre es el labrador, dice él. Todo pámpano, es decir, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios. Recuerda, esto erais, mas ya habéis sido limpiados. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Es decir, si hay alguien que está luchando contra el vicio del alcohol y no puede liberarse a sí mismo, acude a Cristo. Agárrate a Él, aférrate con uñas y dientes a Cristo y Él te dará una vida nueva. Ahora, yo quiero decir claramente, porque tenemos que decir la verdad, mientras permanecemos aferrados a Cristo, cambiamos. Pero aún aquellos que estamos agarrados a Cristo, si en algún momento nos soltamos, volvemos a la vieja vida. ¿Verdad? Dependemos de Cristo. Por eso no podemos separarnos de Él. Personalmente yo lo he experimentado, ustedes lo han experimentado. Mientras permanecemos agarrados a Cristo, Él hace el cambio en nosotros. Él obra, Él hace lo que nosotros no podemos por nosotros mismos. Pero si en algún momento nos despistamos y nos soltamos de Jesús, vamos marcha atrás otra vez. Esto nos ha pasado a todos lo hemos experimentado, todos los que llevamos tiempo en el Señor lo sabemos, que no podemos vivir la vida nueva en nuestras propias fuerzas, necesitamos de Él. Él es el único que nos da vida nueva. Él es el único que puede hacer que lo que para nosotros es imposible, Él lo haga posible en nosotros. Si somos nueva criatura, es en Cristo. Sin Cristo no. Sin Cristo somos el viejo hombre, el mismo que éramos antes, o peor.
Por eso tenemos que agarrarnos a Cristo y no soltarnos de Él. ¿Podremos cambiar sin Cristo? No. ¿Podremos sostenernos sin Él? No. Debemos permanecer asidos para mantenernos en victoria, agarrados y bien agarrados a la vid verdadera que es Cristo, porque de lo contrario nada podemos hacer. Y aquí es donde tenemos que orar los unos por los otros. Señor, ayúdanos a permanecer asidos, agarrados a ti. Señor, ayúdanos. Que el mundo no nos distraiga. Que los atractivos del mundo ni las costumbres del mundo nos distraigan y nos soltemos de ti. Porque si nos soltamos de tu mano, no podremos permanecer. Seremos arrastrados por la corriente de este mundo. Amén. Por eso tenemos que permanecer siempre, todos los días, agarrados a Cristo. Solo así el progreso de nuestra transformación se realiza de día en día. Mire, un pasaje que a mí me encanta, 2 de Corintios capítulo 3, es el que enseña cómo se produce el cambio, la transformación. ¿Cómo se produce? ¿Quieres saber cómo se produce? 2 de Corintios capítulo 3. Versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la droga, libertad del alcohol, libertad de la fornicación, libertad del adulterio, libertad de la homosexualidad, libertad de todo aquello que esclaviza al ser humano. Libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora bien, miren cómo se produce esa libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, y Pablo le está hablando a los corintios, que eran cristianos, por tanto, nosotros todos, ¿qué debemos hacer? Dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Amén. Es decir, cuando nos vemos en Cristo, cuando recurrimos a Él, cuando pasamos tiempo con Cristo, cuando nos mostramos delante de Él, cuando le vemos a Él, ahí nuestra vida es transformada de gloria en gloria. Cuando pasamos tiempo con Él, ¿recuerdan el refrán ese de dime con quién anda y te diré quién eres? ¿Verdad? Cuanto más tiempo pasamos con Cristo, más nos parecemos a Él. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando tú miras al Señor, cuando te comparas con Cristo, tú deseas ser como Él. Cuando te comparas con otras personas, con otros seres humanos, tú te consideras superior. Yo no soy como este, yo no soy como aquel. Pero cuando te comparas con Cristo, te das cuenta de que no eres nada. Cuando te comparas con Cristo, te das cuenta de quién eres en realidad. Da igual lo que los demás piensen de ti, da igual que tú pienses de ti mismo. Preséntate delante de Cristo, míralo a cara descubierta, sin caretas, a cara descubierta, sin hipocresía, a cara descubierta. Cuando vamos a su presencia a cara descubierta y le vemos como Él es, ahí es donde realmente se produce la transformación por el Espíritu de Dios. Ahí es cuando vamos viendo lo que Dios quiere que seamos. Porque, escuchen bien, Romanos 8:29. Está escrito que esta es la voluntad de Dios. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29. Vamos a leerlo desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué imagen. Conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que tú seas como Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo sea como Jesús. Y si tú y yo queremos ser como Jesús, tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que quitarnos las caretas religiosas. Tenemos que quitarnos las caretas de hipocresía. Ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, tú sabes la verdad. Tú sabes que yo no soy tan buena persona como yo creí que era. Tú sabes, Señor, que yo te he fallado muchas veces. Señor, tú sabes que yo quiero agradarte y muchas veces no lo hago. Y cuando nos quitamos las caretas y vamos delante de Dios a cara descubierta, ahí Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Y Él hace por el Espíritu Santo en nosotros lo que nosotros no podemos por nosotros mismos. Amén. Nosotros no podemos cambiar. No podemos por nosotros mismos cambiar. No podemos ni siquiera con un vicio pequeño. Cuando yo me convertí al Evangelio, yo fumaba más que un carretero. En media hora que estuviese sentado en cualquier sitio, llenaba el cenicero de colillas. Y yo veía en la iglesia, nadie me dijo que dejara el tabaco, pero yo me di cuenta de que nadie fumaba en la iglesia, ni fuera de ella. Los cristianos no fumaban. Y yo empecé a sentirme incómodo porque yo salía de la iglesia deseando de coger el cigarrillo. Así que cuando yo me di cuenta de que los cristianos no debíamos fumar, y yo pregunté por qué, me dijeron: porque somos templo del Espíritu Santo y no debemos dañar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Yo dije: pues yo voy a dejar el tabaco. ¿Ustedes creen que pude dejarlo? Oiga, no pude. Me llevaba 2 o 3 días sin fumar, y al que hacía 3 me fumaba todo lo que no me había fumado en esos 2 o 3 días. Y me volví a comprometer delante del Señor en medio de un culto emocionado. Yo le decía: Señor, te prometo que a partir de ahora, cogía el paquete de tabaco en el bolsillo, lo arrugaba y: Señor, te prometo que a partir de ahora no fumo. Salía de la iglesia y a la media hora estaba que me comía las uñas. Podía estar una semana sin fumar y al cabo de la semana venía alguien, me ofrecía un cigarro y lo cogía con una ansia como... No pude. 2, 3 meses intentando luchar contra eso. No pude. ¿Saben? Un día yo hablé con el Señor. Le dije: Señor, no puedo. Tú sabes que lo he intentado. Yo quiero agradarte. Yo no quiero, Señor, dañar mi cuerpo. Pero lo he intentado y no puedo. Como tú no me ayudes, yo no sé lo que voy a hacer. Cuando me di cuenta, fue un día que después de ducharme estaba cogiendo las cosas de la camisa y me di cuenta que estaba allí el paquete de tabaco y dije: ¿desde cuándo tengo este paquete? Llevaba 3 días ya sin fumar. No me había dado ni cuenta. Fue realmente algo que Dios había hecho conmigo. Pero inmediatamente, al tener el paquete en mis manos, me apeteció. Y entonces, cuando estaba dudando de si cogerlo o no cogerlo, el Señor me dijo: ¿qué tiempo llevas sin fumar? Le dije: 3 días, Señor. Y el Señor me dijo: si llevara 3 años, ¿volvería a fumar? Le dije: no, si llevara 3 años, ¿cómo iba a volver? Él me dijo: 3 años empiezan por 3 días. Tú no tienes que dejar el tabaco. Tú ya dejaste el tabaco hace 3 días.